No sabemos si alguno de estos duelos que él proponía, que estos retos llegaron a materializarse. Lo que sí sabemos es que una vez lanzado el reto por Joanot Martorell, se iniciaba un proceso que en algunos casos debió enloquecer literalmente a sus potenciales adversarios por la cantidad de problemas procesales que Joanot Martorell interponía antes de que se llegara al acto mismo del combate singular. ¿De dónde venían estas prórrogas? De las exigencias puntillosas que hacía siempre Martorell para que se cumplieran determinadas disposiciones que tenían que ver con el lugar, que tenían que ver con los jueces, que tenían que ver con las características de las armas que se emplearían en el combate, discusiones procesales que tomaban meses y años, por lo menos. Uno de estos duelos, que no sabemos si llegó a realizarse, duró 2 años, y las exigencias de Martorell, cada vez que el adversario admitía sus condiciones, crecían. En este caso singular, el combate, el reto a don Joan de Montpalao, al final se interrumpe cuando Tirant lo Blanc dice, bueno, pues ya está, estamos de acuerdo con todas las condiciones del combate, pero ahora, como esto tiene una importancia extraordinaria, ya que está en juego el honor de mi hermana Damiata, a quien este señor Montpalao había prometido matrimonio e incumplido su promesa, en vista de la gravedad, vamos a buscar un juez que esté a la altura de la gravedad de la lesión al honor que significa. Vamos a pedir que sea el rey de Inglaterra el juez del combate. Y allí parte Martorell, aparentemente por la carta. Es la última noticia que sabemos de él. Clava un combate, una carta de batalla y parte hacia Inglaterra a pedirle al rey de ese país que sea el juez de ese combate que nunca sabemos si llegó a realizarse. Eso es lo que Martorell claramente quería y buscaba con sus carteles de desafío. Todas esas negociaciones complicadas, toda esa invención de los aspectos que tendría, que rodearían al combate. Era un hombre enamorado de las formas, de los ritos y de las ceremonias. Y para saberlo, ni siquiera necesitábamos leer las cartas de Joanot Martorell. Basta leer el Tirant lo Blanc. En el Tirant lo Blanc, una de las singularidades, lo que da su personalidad principal a la novela, es que, a diferencia de lo que ocurre en el mundo real, donde nosotros vivimos, las apariencias no son las apariencias, sino son los contenidos de la realidad. Al comienzo de la novela, en una escena realmente inolvidable, cuando el caballero Guillem de Baroic parte como un cruzado a rescatar Jerusalén, la madre coge al niño de 2 años de Guillem de Baroic y para que llore por la partida de su padre, le da 2 bofetadas y le estruja los cabellos. Nosotros nos reímos. ¿Qué clase de seriedad puede tener ese llanto arrancado de ese modo, con bofetadas? Pero en esa novela las cosas no se hacen así para provocar la risa o la sonrisa. No, porque en esa novela la tristeza es el llanto, no el sentimiento que está detrás de llanto y la emoción que lo provoca, ese llanto. Si alguien llora, está triste, y la única manera de estar triste es llorando. No se trata de sentir la tristeza, se trata de mostrar aquella apariencia de la tristeza que en el mundo de Tirant lo Blanc es lo esencial. Por eso cuando
el señor d'Agramunt, que ha prometido que ningún infiel de la ciudad que acaba de conquistar quedará vivo, que todos pasarán bajo su espada, se encuentra de pronto en la dificilísima situación de que todos los pobladores de la ciudad conquistada renuncian al Islam y se convierten al cristianismo. ¿Qué va a hacer con su promesa de hacer pasar bajo la espada a todos los infieles? Pues muy sencillo, levantar la espada y hacer que todos los habitantes del pueblo pasen caminando bajo esa espada. Han pasado bajo su espada, la promesa ha quedado cumplida y no hay risa que valga. La única manera de cumplir las promesas es cumplirlas de tal manera que la apariencia quede cubierta y a salvo. Esa característica del mundo del Tirán lo Blanc es lo que da a esa novela su singularidad. Es lo que la distancia de ese mundo real, del que ha tomado todos sus elementos, toda su materia, y la convierte en un mundo literario, es decir, en un mundo de fantasía, en un mundo creado fundamentalmente con la imaginación y las palabras. Eso ocurre en todas las grandes novelas de la historia, en Los Miserables, en La Guerra y la Paz, desde luego en El Quijote. La realidad ha inspirado esa historia. La realidad le ha suministrado todos los materiales con que está construida. Pero si la novela fuera solo eso, la novela no llegaría a ser nunca una gran novela. Hay algo que el autor añadió, un elemento añadido que introduce en la ficción una variante sobre el mundo real. Esa dimensión es lo propiamente original y literario de una gran obra narrativa. Y El Tirán lo Blanc es una de las primeras grandes novelas donde eso es visible por la extraordinaria transformación de una realidad de contenidos en una realidad de apariencias que Joanot Martorell llevó a cabo, nunca sabremos si de una manera consciente o a través de la pura intuición que lo guiaba a la hora de escribir. Hay muchas maravillas formales en la novela de Joanot Martorell. Descubrimientos, hallazgos seguramente intuitivos para dotar a un episodio, para dotar a una secuencia de anécdotas, de ese poder de persuasión que hechiza al lector y lo hace vivir como una experiencia propia lo contado. Otra de estas características es, por ejemplo, la función de las palabras. Las palabras, desde luego, son un ingrediente fundamental de aquello que apasionaba a Martorell, el rito, la ceremonia. A través de las palabras, los ritos cobran vida, la representación que constituyen llega a los demás y por eso la pasión más compartida entre todos los personajes del Tirán lo Blanc, cristianos o musulmanes, seres encumbrados o seres del montón, es la necesidad de expresarse, de hablar. A ratos nos desconcierta que en los momentos más neurálgicos de un episodio, cuando la batalla va a comenzar, cuando una pareja va a hacer el amor, cuando los amigos se vuelven enemigos o los enemigos se reconcilian, el hecho mismo queda como disuelto en una especie de catarata de discursos. Unos discursos que muchas veces están hechos de tópicos, de lugares comunes, aunque de pronto, dentro de esa retórica, brota como al descuido lo sorprendente, lo extravagante o el lirismo más
delicado y refinado. Pero las palabras son absolutamente fundamentales, más que un instrumento de comunicación, una manera de expresarse, una manera de vivir la vida a través de su expresión. Ese es también un ingrediente fundamental del elemento añadido en el mundo del Tirán lo Blanc.